ver, vamos a empezar hoxe a facer unha imaxe con GIMP, unha composición con distintas capas, vale? Entón, o primeiro que vou facer é facer un arquivo nuevo, vale? Un archivo nuevo. Elijo el alto y el ancho, casi voy a coger una predeterminada, un 1024 por 768, 72 píxeles por pulgada, vertical, horizontal, como de la gana, casi horizontal. Opciones avanzadas, pues le voy a poner relleno con transparencia, ¿vale? Quizás más genérico. Aceptar. Mirar lo que tenemos aquí con cuadraditos, es que eso es transparente, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer, pues lo mismo es rellenármelo, editar, rellenar con el color de frente, ¿vale? Bien, voy a poner un poquito GIMP a mi manera, porque veo que se me han cambiado un par de cosas. Vale. Tengo aquí una capa que es la capa de fondo, ¿de acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es abrir como capas. Voy a abrirme como capa 3 imágenes muy pequeñitas, como veis, que descargué ayer en el ordenador, sacadas de la página del Instituto de Betanzos. Tengo aquí una, está en una de las capas. Voy a abrir otra, abrir como capas. Y voy a abrir otra. Vale, fijaros, tengo 1, 2, 3, 4 capas de imagen, cada una con su fotografía y su fondo. Vale, vamos con estas herramientas, con la caja de herramientas. Herramientas de imagen de capa, ¿vale? Herramientas de capa. Tendríamos herramienta mover. La cojo, porque voy a mover las capas. Pincho en una capa, en un píxel no vacío, ojo, de esa capa. Vale. Herramienta alinear, ¿de acuerdo? Para alinear con respecto a la capa activa, pues voy a alinear esto arriba, ¿vale? Por ejemplo, con respecto a la capa activa, voy a alinear esto a un lado, por ejemplo, ¿vale? La herramienta de recorte, ya lo veremos, para transformar una capa, una selección y una ruta todo junto. Esta es nueva de GIMP 2.10, ¿vale? Rotar para rotar una capa. Estoy en esta capa activa y la puedo rotar. La puedo rotar a mano o la puedo rotar, pues, el ángulo que yo quiera. ¿De acuerdo? Le doy a rotar y después, si quiero, me la muevo. ¿Vale? Ok. Esta herramienta de aquí, que me voy a poner en otra capa, para no hacer las perrerías todas en la misma, sería la herramienta de escalar. ¿Vale? En cuanto a la escala, si tenemos este candado puesto, va a ser uniforme en alto y ancho, no va a conservar proporciones. Si quitamos el candado, obviamente no lo va a hacer. ¿Vale? Bien, recordamos que control Z siempre deshace, y si no, en el menú editar, deshacer, deshacemos cosas. Vamos a inclinar una capa o una ruta, ¿vale? La voy a poner pues en esta capa aquí abajo y la voy a sesgar, la voy a inclinar, ¿vale? Entonces, puedo inclinarla en un eje y puedo inclinarla en otro, ¿vale? Más de un lado y más del otro, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Vale, recordar que tenemos también un histórico de deshacer guardado por ahí estupendo. Vale, pues voy a seguir haciendo mi composición. Me queda ver esta de aquí, transformación del tirador. Vale, entonces me voy a ir a esta de aquí, que la voy a mover. Esta de aquí. Y vamos a transformar con transformación del tirador esta imagen. Y vamos a ir un poquito a lo bestia. Seleccionar un tirador.
Perdón, herramienta perspectiva, esa no la controlo mucho, vale. Vamos a la herramienta de perspectiva, a la que quería cambiar, ¿de acuerdo? Así, porque vamos a poder deformar nuestras imágenes libremente, ¿de acuerdo? Y esta que está aquí arriba, pues voy a hacer lo mismo, voy a transformarla en perspectiva. Por cierto, esta no la controlo mucho porque es nueva de GIMP 2.10, esta es perspectiva, esta es para flipar la capa, ¿vale? Obviamente podemos fliparla vertical o en horizontal, ¿vale? Vosotros mismos. Transformar con rejilla. Esta tampoco la he probado demasiado, pero puede estar muy bien. Vale, me voy a esta. Pues voy a meter estas cosas por aquí. Si no nos queda perfecto, pues no pasa nada porque vamos un poco a ciegas con este GIMP. Bueno, aunque no lo parezca, tengo una caja hecha, más o menos, con imágenes de Betanzos. Vale, vamos ahora voy a cambiar los colores de frente y fondo y voy a coger la herramienta de texto. Puedo escribir algo, voy a cambiar incluso el tipo de letra. Veis que a mí me gustan las Arial Black. Vale, vamos a aumentar los puntos. Traca, traca. Vamos a ponerla. Vale, vamos a moverla. Para moverla tengo que pinchar un píxel que esté no vacío. Y vamos a hacer el ejercicio que hicimos el otro día, además, el de crear un logotipo. Aparte, vamos a hacer pues no sé, cromado, que se llaman los cromados. Vale, fijaros, tengo aquí Betanzos en 2 capas. Voy a desplegar el menú de capas y voy a hacer ya una cosa que puede ser combinar las capas visibles. Combínala, ¿vale? Y voy a coger esta capa, la pincho y la arrastro y la meto aquí. Oh, no. Ahí estamos, ahora sí, ¿vale? Visita Betanzos. De acuerdo. Vamos a poner otra cosa. Bueno, lo vamos a dejar así, ¿vale? Y ahora, por último, pues lo dejaría todo más arreglado con esas capas. Las capas se pueden ocultar, ya sabéis. Las capas se pueden mover una encima de la otra y además es lo más importante de todas. Si pongo el fondo encima, obviamente no voy a verla, ¿vale? Las capas se pueden crear una nueva capa, se puede crear un grupo de capas, se puede duplicar, se pueden anclar, se pueden eliminar. De nosotros de momento nos interesa nuevo, duplicar y eliminar aquí. En esta pestaña de capas accedemos aquí al menú de capas y jugar con capas es lo más divertido y lo más importante de GIMP y de Photoshop y de todas las herramientas de imagen que permitan. Vale, venga, cuidaros mucho. Un saludo.